Página 34. Unidades y periodos. Vamos a tener varias descripciones. Hay que leer mucho, así que hay que poner atención. Situación 1. La geología histórica es la rama de la geología que estudia las transformaciones que ha sufrido la Tierra desde su formación, hace unos 4.500 millones de años hasta el presente. Los geólogos han desarrollado una cronología a escala planetaria dividida en eones, eras, periodos, épocas y edades. Esta escala se basa en los grandes eventos biológicos y geológicos. Un eón es cada uno de los periodos en que se divide la historia de la Tierra desde el punto de vista geológico y paleontológico. Los eones se dividen a su vez en eras. Si bien no existe acuerdo al respecto, se aceptan comúnmente 4 eones. El eón adeico o ádico, que comprende desde el inicio de la historia de la Tierra hasta hace 4.000 millones de años, se abrevia MA. El eón arcaico, que comprende desde hace 4.000 millones de años hasta hace 2.500 millones de años. El eón proterozoico, que comprende desde hace 2.500 millones de años hasta hace 542 millones de años. Continuamos en la página siguiente. El eón fanerozoico, que se extiende hasta la actualidad. Esta unidad se divide en 3 eras geológicas. La era paleozoica, que comprende desde 542 millones de años hasta 251 millones de años. La era mesozoica, desde 251 millones de años hasta 65.5 millones de años. Y cenozoica, desde 65.5 millones de años hasta la actualidad. El inciso A dice que de acuerdo con lo anterior, si los dinosaurios aparecieron sobre la Tierra hace aproximadamente 205 millones de años, nos pregunta ¿a qué era corresponden? Yo respondo que a la era mesozoica. Para ver mejor esa respuesta, he hecho esta separación un poco más gráfica. He tomado cada era y he acomodado las cantidades de años. Primero teníamos la paleozoica, que era de 542 hasta 251 millones de años. Luego seguía la mesozoica, desde 251 hasta 65.5, y luego la cenozoica, de 65.5 hasta la actualidad. ¿Sí? Va de atrás hacia adelante. Y con eso podemos acomodar mejor la cantidad que nos dicen en la pregunta. Dice que los dinosaurios aparecieron hace aproximadamente 205 millones de años. ¿A qué era corresponden? Bueno, pues entonces ellos estarían por aquí, porque de aquí a aquí se encontrarían ellos hace 205 millones de años. Sí, en algún punto de por aquí, sí, porque aquí llega a 65, 70, 100, 200. Sí, ellos están hace 205 millones y luego después 251 millones, pues ya ahí supuestamente se termina, ¿no? Ese conteo de la era. Ya 251 para adelante, pues ya es otra era. Entonces, pues ahí está la respuesta. El inciso B pregunta, ¿qué unidad de tiempo se utiliza en los eones y las eras geológicas? Son millones de años, ¿sí? Porque son cantidades muy grandes. Ahora la situación 2 dice, el territorio mexicano fue descubierto y habitado por grupos de cazadores y recolectores hace más de 30.000 años. El inicio de la agricultura tuvo lugar hacia el año 9000 antes de nuestra era, las siglas ANE. Aunque el cultivo de maíz inició hacia el año 5000 antes de nuestra era, las primeras muestras de alfarería datan de alrededor del año 2500 antes de nuestra era. Con este hecho se define el inicio de la civilización mesoamericana. El inciso A dice, si un milenio equivale a 1000 años, ¿hace cuántos milenios fue descubierto el territorio mexicano? Yo respondo que hace 30 milenios. Sí, ya que aquí tenemos esta descripción, el territorio mexicano fue descubierto hace más de 30.000 años. Entonces tomamos esos 30.000 años, 1, 2, 3, lo dividimos entre 1000 años, que es lo que vale un milenio, y nos arroja que son 30 milenios. 30 por 1000 son los 30.000 años que han transcurrido. Ya esto además de cuando apareció la agricultura y la alfarería, pues esos ya son datos extra. Por lo pronto vamos a la siguiente página. Página 36, continuamos con las descripciones. La situación 3 dice, al finalizar el siglo XIX, México tenía 13.600.000 habitantes aproximadamente. Para 1910 la población se incrementó casi 2 millones.
pero en el censo de 1921 se registró un decremento de cerca de 1 millón de personas, sí, es decir que disminuyó. Este descenso se debió a que durante el decenio de 1910 a 1920 tuvo lugar la Revolución Mexicana, sí, es decir, hubo muchas muertes, muchas bajas en el transcurso de estos 10 años. Luego nos pregunta el inciso A, ¿de qué año a qué año corresponde el siglo XIX? Yo respondo que de 1801 a 1900. Para esto tengo esta gráfica, ya que tenemos que considerar que el 0 pues no cuenta, ¿sí? Ahí no hay nada, ninguna cantidad. Por lo tanto, vámonos contando los siglos. El primero comenzaría en el año 1 y terminaría en el año 100. El segundo comenzaría en el 101, termina en el 200. Y así nos vamos. Tercero, del 201 al 300. El cuarto, 301 al 400. Y continuamos. Cuando lleguemos al siglo XVIII estaremos contando desde 1701 a 1800. Para el siglo XIX estaríamos de 1801 a 1900. El inciso B pregunta ¿cuántos años duró la Revolución Mexicana? Son 7 años, ya que estaríamos considerando que la Revolución Mexicana comenzó en 1910 y para cuando terminó, que fue en 1917, cuando se promulgó la Constitución de ese año, 1917, pues obviamente son 7 años. 1917 menos 1910, pues ahí están los 7 años, ¿verdad? Eso es un aproximado más o menos. El inciso C pregunta ¿a cuántos años equivale un decenio? Un decenio viene siendo 10 años. La palabra nos dice una decena de años. 10 años. La situación 4 dice, la llamada Casa de Carranza, construida en 1908, hoy es la sede del museo que lleva el nombre del jefe revolucionario y expresidente de la República Venustiano Carranza. Resguarda en su interior una veta histórica relacionada con la Revolución Mexicana y con su culminación, la Constitución Política de 1917, que nos rige actualmente. ¿Sí? Lo que les decía acá en el punto anterior comenzó en 1910 y culmina o termina, sí, con la promulgación de la Constitución de 1917. Continuamos. Fue en 1961, bajo el auspicio del Instituto Nacional de Antropología e Historia, el INAH, cuando el entonces presidente de la República, Adolfo López Mateos, inauguró oficialmente este edificio como sede del Museo Casa de Carranza. Entonces, este museo se inauguró en 1961. Ese es un dato que hay que tomar en cuenta porque más adelante nos lo preguntan. Vamos a la página siguiente. Página 37. El inciso A dice, si un centenario equivale a 100 años, ¿hace cuántos centenarios fue construido el inmueble? Yo respondo que hace un centenario. Para saber cuántos centenarios hay entre el año en que estamos y hace cuándo fue construido, tenemos que restar. Vamos a ver cuándo fue construido. Sí, Casa Carranza fue construida en 1908. Entonces tomamos 2019, que es el año en el que estamos, menos 1908. Hay exactamente 111 años. De este año al año en que estamos ahorita, 2019. Entonces esos 111 entre 100, que es lo que tiene un centenario, nos sale 1.11. Pues entonces lo dejamos en un centenario, ¿sí? Que es lo que responde aquí. El inciso B pregunta, ¿durante cuántas décadas ha tenido vigencia la Constitución de 1917? Bueno, en este caso nosotros podemos tomar el año en el que estamos, 2019, menos 1917, y obtenemos cuántos años han pasado. Han pasado 102 años, entonces esto lo dividimos entre 10 años, que vale una década, y nos va a arrojar cuántas décadas hay en ese lapso de tiempo. Hay 10.2, entonces lo dejamos en 10 décadas. Inciso C. Si un quinquenio o lustro equivale a 5 años, ¿desde hace cuántos lustros esa casa se instauró como museo? Ahora tenemos que trabajar con la fecha o el año en el que se instauró como museo. Vamos nosotros a ir a esta parte que nos dice el año 1961 cuando se hizo museo. Bueno, entonces tomamos 2019, que es el año en el que estamos, menos 1961 y nos da 58 años que han pasado. Entonces
estos 58 los dividimos entre 5, que es lo que vale un quinquenio, para ver cuántos van a salir. Nos salen 11.6, lo dejamos ahí en 11, simplemente 11 lustros, que es lo que ha transcurrido. Ahora la situación 5 dice: la independencia de México marcó una etapa muy importante, ya que nuestro país dejó de depender de España y se convirtió en un país libre y soberano. Sin embargo, no fue sencillo. Este proceso duró 11 años de extensa lucha. El cura Miguel Hidalgo y Costilla, iniciador de este movimiento, nació en 1753 y murió en 1811. El inciso A pregunta: ¿cuántos años vivió el cura Hidalgo? Tenemos que tomar la fecha en que murió, 1811, y restarle la fecha de nacimiento menos 1753 y obtenemos que son 58 años. El inciso B pregunta: ¿qué unidad de tiempo se utiliza para referirse a la edad de las personas? Son los años. Y esas son las respuestas que tengo para esta página. Vamos a la siguiente.